Advertencia, el siguiente video contiene imágenes que algunos espectadores pueden encontrar perturbadoras, incluyendo escenas de sangre y heridas. Es importante tener en cuenta que estas imágenes se presentan con el propósito de contar una historia histórica y no tienen la intención de ofender ni promover la violencia. Por favor, proceda con precaución si es sensible a este tipo de contenido. Si tienes menos de 18 años, te recomendamos que veas este video en compañía de un adulto. Agradecemos tu comprensión y apoyo. En la pequeña ciudad de Belén, en una humilde morada, se produjo un evento que cambiaría el curso de la historia. María, una joven virtuosa, dio a luz a un niño al que llamó Jesús. Este no fue un nacimiento común, ya que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, marcándolo como el Hijo de Dios. La noticia de su nacimiento fue anunciada por un coro de ángeles a unos pastores en los campos cercanos, y una estrella brillante en el cielo condujo a los sabios de Oriente hasta el lugar de su nacimiento, quienes le presentaron regalos de oro, incienso y mirra. Después del nacimiento de Jesús, su familia tuvo que huir a Egipto para escapar del rey Herodes, quien temía que el recién nacido pudiera amenazar su trono. Una vez que Herodes murió, la familia regresó a Israel y se estableció en Nazaret. En Nazaret, Jesús creció bajo la guía de sus padres, María y José. Aunque no se sabe mucho sobre su infancia, la Biblia menciona que Jesús creció en sabiduría y estatura, y que era muy querido por Dios y por todos los que le conocían. Después de 30 años de vida en Nazaret, Jesús se dirigió hacia el río Jordán. El río Jordán fluía con fuerza ese día, el sol brillaba en el cielo azul, reflejándose en las aguas ondulantes. A lo largo de sus orillas, la multitud se había reunido para escuchar a un hombre, Juan el Bautista, conocido por su vestimenta rústica de piel de camello y su mensaje de arrepentimiento y bautismo para el perdón de los pecados. Cuando Jesús se acercó, Juan reconoció de inmediato la santidad que emanaba de él. A pesar de las protestas de Juan, que sentía que era él quien debería ser bautizado por Jesús, Jesús insistió. Así, Juan lo bautizó en las aguas del Jordán. En el momento en que Jesús emergió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz del cielo proclamaba, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Este evento marcó el comienzo de su ministerio público y la confirmación de su misión divina en la tierra. Después de su bautismo, Jesús comenzó su ministerio público. Viajó por toda Galilea, predicando en las sinagogas, enseñando a las multitudes y realizando milagros que asombraban a todos los que los presenciaban. El primer milagro registrado tuvo lugar en una boda en Caná. Cuando el vino se agotó, Jesús transformó el agua en vino, salvando a la familia anfitriona de la vergüenza. Este acto no solo demostró su poder divino, sino también su compasión y preocupación por las necesidades de las personas. En otro momento, en un día tranquilo junto al mar de Galilea, Jesús realizó la pesca milagrosa. Después de una noche sin éxito, los pescadores, liderados por Simón Pedro, estaban desanimados. Pero a la palabra de Jesús, lanzaron sus redes una vez más y atraparon tal cantidad de peces que sus redes comenzaron a romperse. Jesús también demostró su poder sobre la enfermedad y la discapacidad. Curó a un ciego de nacimiento, permitiéndole ver por primera vez. También sanó a un paralítico, demostrando no solo su habilidad para sanar el cuerpo, sino también para perdonar los pecados. En una ocasión, después de alimentar a una multitud de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, Jesús envió a sus discípulos en barco al otro lado del mar de Galilea mientras él se retiraba a un lugar solitario para orar. Mientras los discípulos estaban en medio del mar, una tormenta se desató. Los vientos eran fuertes y las olas golpeaban el barco. En medio de su miedo y desesperación, vieron una figura acercándose a ellos caminando sobre las aguas. Al principio, pensaron que era un fantasma y se llenaron de terror. Pero pronto se dieron cuenta de que era Jesús, caminando tranquilamente sobre las olas agitadas como si estuviera caminando por tierra firme. Este milagro demostró el poder de Jesús sobre la naturaleza y reafirmó su divinidad a sus discípulos. Después de este milagro, la tormenta se calmó y los discípulos quedaron asombrados y fortalecidos en su fe.
Pero quizás el milagro más impresionante fue cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Este acto demostró su dominio sobre la vida y la muerte y prefiguró su propia resurrección. Cada uno de estos milagros demostró el poder divino de Jesús y su amor incondicional por la humanidad. A través de ellos, Jesús reveló su identidad como el Hijo de Dios y mostró a las personas la naturaleza de Dios. Después de su bautismo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Allí, pasó 40 días y 40 noches ayunando y orando. Durante este tiempo, fue tentado por el diablo. La primera tentación llegó cuando Jesús tenía hambre. El diablo le desafió a convertir las piedras en pan. Pero Jesús respondió con sabiduría, diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo llevó a Jesús a la cima del templo en Jerusalén y le desafió a saltar, argumentando que los ángeles le salvarían. Pero Jesús respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo. Le prometió darle todos si Jesús se inclinaba y le adoraba. Pero Jesús respondió con firmeza, aléjate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Después de estas tentaciones, el diablo se fue y los ángeles vinieron y atendieron a Jesús. Esta prueba en el desierto demostró la fe inquebrantable de Jesús y su total dependencia de Dios. Después de resistir las tentaciones en el desierto, Jesús comenzó a enseñar. Sus enseñanzas, llenas de sabiduría y autoridad, atraían a multitudes de todas partes. Uno de sus discursos más conocidos es el Sermón del Monte. Aquí, Jesús pronunció las bienaventuranzas, prometiendo bendiciones para los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores y los perseguidos. También enseñó a sus seguidores a amar a sus enemigos, a no juzgar a los demás y a buscar primero el reino de Dios. Instó a las personas a ser sal de la tierra y luz del mundo, y a no ocultar su luz bajo un cesto. Las enseñanzas de Jesús desafiaban las normas religiosas y sociales de su tiempo. A través de ellas, ofreció una nueva forma de entender a Dios y cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A medida que el ministerio de Jesús continuaba, la tensión con las autoridades religiosas crecía. A pesar de esto, Jesús continuó enseñando y realizando milagros hasta que llegó el momento de celebrar la Pascua en Jerusalén. Jesús y sus discípulos se reunieron en un aposento alto para compartir la última cena. Durante la cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Luego tomó una copa de vino, la bendijo y la pasó entre ellos, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por vosotros. Este fue el momento en que Jesús instituyó la Eucaristía, un sacramento que sus seguidores continuarían practicando en su memoria. Después de la cena, Jesús predijo que uno de ellos lo traicionaría. Esa misma noche, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, llevó a las autoridades religiosas a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. La traición de Judas marcó el comienzo de los eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús. Después de ser traicionado por Judas, Jesús fue arrestado y llevado ante las autoridades romanas. Fue acusado de blasfemia y de pretender ser el rey de los judíos, cargos que llevaron a su condena a muerte por crucifixión. Antes de su ejecución, Jesús fue sometido a una serie de torturas brutales. Fue azotado repetidamente, y una corona de espinas fue cruelmente empujada sobre su cabeza. Los soldados romanos se burlaron de él, escupieron sobre él y lo golpearon. Luego, Jesús fue obligado a llevar su propia cruz a través de las calles de Jerusalén hasta el lugar de la crucifixión, un lugar llamado Gólgota. Con la corona de espinas en la cabeza y las marcas de la flagelación en su cuerpo, fue obligado a llevar su propia cruz. El peso de la madera era pesado, pero no tanto como el peso de la misión que llevaba a cabo. La multitud se apiñaba a su alrededor, algunos lloraban, otros se burlaban, pero la mayoría solo observaba en silencio.
Después de un tiempo caminando, el agotamiento se apoderó de Jesús. Cayó de rodillas, la cruz aplastándolo contra el suelo polvoriento. Pero incluso en su debilidad, encontró la fuerza para levantarse y continuar, un testimonio de su inquebrantable determinación. En medio de la multitud, Jesús vio a su madre, María. Sus ojos se encontraron, y en ese silencioso intercambio, se compartió un amor y una pena inmensurables. Fue un momento de dolorosa despedida y de fortaleza compartida. Cuando Jesús cayó por segunda vez, los soldados romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudar a Jesús a llevar la cruz. Aunque inicialmente reacio, Simón se convirtió en una parte inesperada pero crucial de este camino hacia la crucifixión. Exhausto y debilitado por las torturas, Jesús cayó varias veces bajo el peso de la cruz. Finalmente, en Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz. Los soldados lo levantaron para que todos lo vieran. Mientras estaba colgado entre dos criminales, a pesar de su sufrimiento, Jesús pidió a Dios que perdonara a aquellos que lo habían crucificado, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús permaneció en la cruz durante varias horas, bajo el calor del sol y la mirada de la multitud que se había reunido para ver su ejecución. Finalmente, con un último grito, Jesús entregó su espíritu. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús demostró un amor inimaginable y sacrificó su vida por la humanidad. Después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en un sepulcro nuevo, propiedad de un hombre rico llamado José de Arimatea. Una gran piedra fue rodada para sellar la entrada del sepulcro. El sábado pasó en silencio, mientras los seguidores de Jesús observaban el sabbat, su corazón lleno de tristeza por la pérdida de su maestro. Pero al amanecer del primer día de la semana, algo extraordinario ocurrió. María Magdalena y otra María fueron al sepulcro y encontraron la piedra que sellaba la entrada removida. Un ángel les apareció y les dijo: No temáis, sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Asombradas y llenas de alegría, las mujeres corrieron a contar la noticia a los discípulos. Mientras corrían, se encontraron con Jesús, que les saludó y les confirmó que, en efecto, había resucitado. En los días siguientes, Jesús apareció a muchos de sus seguidores, demostrándoles que estaba vivo y continuando enseñándoles sobre el reino de Dios. Finalmente, después de 40 días, Jesús ascendió al cielo, prometiendo que enviaría el Espíritu Santo para guiar a sus seguidores. La resurrección de Jesús es el clímax de su historia, un evento que cambió el curso de la historia y que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Con esto, concluye la historia de Jesús de Nazaret. Una historia de amor, sacrificio y esperanza que ha dejado una marca indeleble en la humanidad. Nos mostró que la fe puede mover montañas y que, incluso cuando las cosas parecen imposibles, con Dios. La historia de Jesús de Nazaret nos invita a vivir con amor, a caminar con fe y a buscar la sabiduría en nuestra vida diaria. Nos reta a ser mejores personas y a hacer del mundo un lugar mejor. Y, lo más importante, nos recuerda que, sin importar los desafíos que enfrentemos, no estamos solos. Jesús está con nosotros, guiándonos, amándonos y dándonos esperanza. Si esta historia te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres que contemos la historia de tu personaje favorito, no dudes en pedirlo en los comentarios porque nos gusta contar historias. Gracias.